la ciudad de 157.000 serbios quienes tuvieron que abandonar Sarajevo. Your first time in Yugoslavia? Serbia and Sarajevo, it's actually suburbia, the ugly one. Esta parte de Sarajevo se podría decir que es toda nueva. Mirad, en esta plazoletilla tenemos una iglesia ortodoxa serbia. Do you cross to the other part of Sarajevo? Ahora mismo estamos entrando en Sarajevo Este. Ya no estamos en Bosnia-Herzegovina, en la Federación de Bosnia-Herzegovina, sino que acabamos de entrar en República Srpska. Mirad el cartel que pone aquí. La ciudad de 157.000 serbios quienes tuvieron que abandonar Sarajevo. Bastante locura. Ya de primera es un cartel bastante politizado. En el Acuerdo de Dayton firmado en diciembre de 1995, se acordó la creación de dos entidades basándose en las líneas de frente a finales de la guerra y el reparto étnico. Bosnia y Herzegovina estaría mayoritariamente poblado por bosnios musulmanes y croatas, mientras que la República Srpska sería habitada principalmente por serbios. Estados Unidos propuso que Sarajevo fuera un enclave independiente de ambas entidades, gobernado y poblado por todas las etnias. Sin embargo, Slobodan Milosevic cedió la ciudad a los musulmanes, considerando que la solución propuesta era demasiado compleja y que no funcionaría. Durante las negociaciones, se dirigió a la delegación musulmana diciendo: «Luchasteis por Sarajevo mientras esos cobardes os mataban desde las colinas. Os la habéis ganado», distanciándose así de los serbobosnios, quienes habían sido demonizados durante la guerra. Al final, solo una pequeña parte de la ciudad, en el este y en las afueras de Sarajevo, pasó a formar parte de la República Srpska. Esto provocó el éxodo de miles de serbios hacia esa zona, que ya no se sentían seguros en Sarajevo. De esta manera nació Sarajevo Este, también llamada Sarajevo Oriental, una nueva ciudad que tendría que ser construida casi de cero. Oye, el cartel oficial donde te anuncia que ya no estás en la Federación de Bosnia y Herzegovina y estás entrando a República Srpska, ahí está. Esa es la bandera de la República Srpska, que es muy parecida a la bandera serbia, la bandera oficial de la República de Serbia, del país. Ahora sí que sí, estamos oficialmente en República Srpska, aquí donde son mayoría serbios. Los serbobosnios dicen que tuvieron que salir, que tuvieron que escapar de Sarajevo y que hoy en día pues que tienen miedo de regresar, de pasar por la ciudad, por la otra parte de Sarajevo, por si alguien les hace algo. Pero bueno, vamos a ver cómo es esto. Aquí ya dejamos de ver banderas de Bosnia y Herzegovina y empezamos a ver solo banderas de la República Srpska. Cuando cruzamos la frontera de Croacia a Bosnia y entramos ya estando en Bosnia por la parte que está poblada de croatas, que había muchísimas banderas croatas, porque al fin y al cabo, bueno, aquí vemos que ya no hay banderas de Bosnia y Herzegovina y son todo banderas de la República Srpska, pero al menos la República Srpska es una federación oficial de Bosnia. Pero que haya una bandera croata que es de otro país totalmente diferente en Bosnia y Herzegovina, eso sí que me choca más. Aquí ya te digo, al menos omiten la bandera de Bosnia, pero ponen la suya de la República Srpska, que es oficial. La bandera croata no pinta nada en Bosnia. Mira, se puede ver ahí al fondo un cementerio. No sé si será un cementerio civil normal o hay incluso también soldados serbobosnios ahí enterrados, pero bueno, curioso. No sé si podremos llegar hasta ahí. Ahora estamos tomando este camino para llegar al centro y sin prisa. Bueno, pues ya hemos interactuado con una persona de Serbia. No era serbobosnio del este de Sarajevo, de la República Srpska, pero bueno, lo tenía delante y me estaba echando un pestazo a porro tremendo. Y el tío se ha dado la vuelta, me ha visto y me ha preguntado qué se quería. Le he dicho que no y me ha empezado a preguntar que si era italiano, así que yo qué sé, tendré cara de Mediterráneo. Part of northern Serbia, where I am from, city like Novi Sad. Your first time in Yugoslavia? No, the second one. And what you've seen already? The first one, I was in Bulgaria, Serbia, Montenegro, Macedonia and Albania. I born in country when was all, you know. Yeah. Crazy.
when it was Yugoslavia. Yeah. I know, I I know. have in my heart. I mean, I'm not Yugo-nostalgic, but you know, I consider it all my country. Yes, yes. What town are you from? Alicante, close to Alicante, Valencia. Yes, Valencia. Aha, it's not Catalonia. It's, No, in the south. you know, I think the people from Balkans and Spain, we are similar. yes, it's south. Yeah, Greek, yeah, like yeah. Italian, Greek. Yeah, Turkish. that's it. This part of Sarajevo is not so touristic. It's not. Serbian Sarajevo, it's actually suburbia. Uh-huh. The ugly one, you know, architecturally without any order, you see. They have some kind of, I think, university, Uh-huh. but the rule is in Pale and Banja Luka, like Parliament of Srpska. The airport is actually some kind of end of city, Yeah. and the Serbs inhabits all this part beside the airport. So it's anything new. You don't have older buildings than 30, 40 years. Are we close to the center of the city or? No, you have a lot of walk through. Yeah. No, you've got a lot of. Well, I like to walk. Continue, I will now take a rest, you know. Okay. How would your name? Daniel, yours? Miron. Like, Nice to meet you. Wire. Have a successful walk. Thank you so much. Goodbye. Me ha dicho que todavía me queda bastante por caminar hasta el centro de este Sarajevo oriental. No tenemos prisa, vamos a seguir caminando. Es un caminito, como veis. A ver, al menos hay un camino asfaltado, no es peligroso, pero bueno, no es lo más cómodo tampoco. Vamos a seguir. Como nos ha dicho el hombre que hemos visto antes, con el que hemos estado hablando, esta parte de Sarajevo se podría decir que es toda nueva. Después de los conflictos y que todos los serbios vinieran aquí, la empezaron a construir desde cero. Entonces se ven edificios bastante modernos, casitas nuevas. Como os dije antes, viviendas bastante nuevas, como no, con la bandera de la República Srpska ondeando ahí arriba. Estamos ya en una parte más céntrica de lo que es esta ciudad. También se ven zonas que están aún totalmente sin asfaltar, que están construyendo, pero como hemos dicho, esto es una ciudad que apenas tiene ni 30 años. Está la ciudad en marcha, como quien dice, están en ello. Bueno, esto ya tiene otra pinta, esto ya parece un poco una ciudad. Aquí la gente en la terracita tomándose su cafecito, su cerveza. Y mirad, en esta plazoletilla tenemos una iglesia ortodoxa serbia. La primera que hemos visto en esta parte oriental de Sarajevo. No está mal de tamaño, está bien, está bien. Mencionar que esta parte de Sarajevo es la capital oficial de la República Srpska, pero es solo una capital de jure, porque realmente todas las instituciones y todos los edificios gubernamentales están en Banja Luka, que es otra ciudad de República Srpska, está en el norte si no me equivoco. Entonces esa sería la capital real de facto. Yendo hacia la otra dirección ya parece todavía más una ciudad. Mirad, tenemos aquí un centro comercial, esta plaza bastante grande y más edificios modernos. Y muchos edificios que están en construcción. Aquí un pequeño monumento de una familia abrazándose. No sé qué representará, a lo mejor pues la unidad del pueblo serbio, por imaginar, no sé. He visto en el mapa que hay otra iglesia ortodoxa al otro lado, a ver si puedo llegar pronto. Los carteles se empiezan a ver en cirílico. En Serbia se utiliza mucho el cirílico, si no me equivoco en Bosnia usan más el alfabeto latino, entonces al llegar a esta parte pues ya se vuelve a ver el alfabeto cirílico como si fuera Serbia. Mirad qué edificios, urbanizaciones más guapas con su campito de fútbol, nada mal, ¿no? Una de las cosas que me llaman bastante la atención, que tanto en República Srpska como en las partes predominantes de croatas, es que parece que quieran demostrar, es como que quieren demostrar que son muy serbios o que son muy croatas, como se dice en España, son más papistas que el Papa, ¿sabes? Como que aquí parece que sea más Serbia de lo que es Serbia, es algo bastante curioso. Podemos ver en esta rotonda el símbolo de los Juegos Olímpicos por los Juegos Olímpicos de Sarajevo del 84. Hemos pasado de la zona de urbanizaciones a la zona como de chalecitos, adosados.
Bastante guapo, la verdad. Todo muy nuevo. Otra iglesia ortodoxa serbia bastante más bonita que la anterior que hemos visto. Ay. Esta iglesia sí que tiene directamente una bandera de Serbia, del país, de la República de Serbia. Y aquí al lado un cementerio, que es el que vimos desde el otro lado, que dije, no sé si llegaré aquí. Pues mira, aquí lo tenemos. Mirad las vistas que hay desde este punto. Cuánta montaña y cuánto verde. Vamos a ver un poco este parquecito que tenemos aquí. A ver qué puede ser. Es un pequeño parquecito que tenemos aquí. Gracias. Zdravo. Ja sam Spaniard. Govoriš anglicky? Yes. Yeah, do you speak English? Are you from here? Yeah. And how is the life here? It's good. So good. I think it's very strange for a tourist to come here, right? No. No, there are tourists here too. Yeah. Oh, A nice. lot of tourists. And Are you YouTuber? yeah, I am. And do you cross to the other part of Sarajevo or just stay here? What? Do you cross to the other part of Sarajevo? Stay here in Republika Srpska. I just stay here. Just stay here. Okay, thank you so much. Can I get a picture? Yeah. What's your name? Andrei. Thank you so much. What is your name in YouTube so I can subscribe to you? Okay. I don't have internet Ah. right now. Search Diligencias Dinla. It's in Spanish, so maybe you can remember. Thank you so much. Lala. Bueno, pues hemos hablado con un chiquillo. Principalmente lo que quería saber era si cruzaba al otro lado, que si solo estaba aquí en esta parte de Sarajevo, en República Srpska, y me ha dicho eso, que solo está aquí. Así que imagino que es muy raro que los serbios vayan a la otra parte. El chaval muy majo me ha pedido una foto, qué máquina. Estamos otra vez caminando por esta zona residencial. Hoy camino a coger un autobús al centro de Sarajevo, del otro Sarajevo. Está en Bosnia y Herzegovina, la Federación de Bosnia y Herzegovina, pero está aquí al lado. En 15 minutos yo creo que ya he llegado. Me pone en el teléfono que he caminado 15 kilómetros y me lo creo, porque pensar que he estado por la mañana caminando por el casco antiguo y luego me he venido hasta el Sarajevo oriental caminando. En Google Maps pone que desde ahí hasta aquí son 2 horas, pero es que luego he venido aquí y he estado también pateando. Estoy que me quiere dar algo, así que ojalá pase ese autobús pronto y pueda llegar a descansar, porque madre mía, estoy molido. El futuro de este país es un poco incierto, seamos serios. Vosotros pensad que esto es un país en el que la mitad de la población no quieren formar parte de él, no se sienten de aquí. Un país donde hay una parte que quieren ser Serbia, otra parte que quieren ser Croacia. La cuestión es que los croatas lo tienen más complicado porque comparten la Federación de Bosnia y Herzegovina con los bosníacos musulmanes, pero esta parte, esta Federación de República Srpska, donde están los serbios, esto es como si fuera ya un mini país porque casi toda la población es serbia. Tienen bastante autonomía aquí, tienen muchas leyes propias, entonces yo creo que aquí veo como más fácil que pueda haber en un futuro algún movimiento separatista. Imagino que ya lo habrá, que ya habrá partidos que jueguen con esa carta del nacionalismo para ganar votos, pero es que hay cosas que yo a veces no consigo entender. Se supone que Yugoslavia se separó por las tensiones étnicas, los problemas que había debido a la convivencia y que no podían estar juntos, pero cogen y en Bosnia crean una mini Yugoslavia en la que conviven 3 etnias. Yo deseo de corazón que no pase nada, que convivan en paz, ojalá puedan resolver todas esas tensiones y en caso de que tenga que, que haber algún movimiento separatista o algo, que sea pacífico y que no haya más gente que sufra una guerra
y violencia. Llegados aquí, a partir de esa calle para allá y de este cartel, estamos ya dejando el Sarajevo Oriental, vamos a dejar la República Srpska. Adiós República Srpska, y estamos de nuevo en Bosnia y Herzegovina, la Federación de Bosnia y Herzegovina. El aeropuerto se encuentra en esa parte, estamos muy cerca de la terminal y por aquí es por donde vamos a coger el autobús. Bueno, y tenemos aquí esta estación, son de estos autobuses que están enganchados arriba a la corriente, así que... ¡Uy! Este se está marchando, mierda, se me ha ido uno en la cara. Bueno, no pasa nada porque creo que salen cada 10 minutos. Yo creo que se está entrando, voy a intentar entrar. Vamos a sentarnos y a no matarnos aquí. Oh, estoy totalmente muerto, ¿eh? Bueno, diligentes. Estoy agotado, ha tardado el autobús como, no sé, 40 minutillos así. Ha sido un paseíto. Se terminan ya esta serie de vídeos en Bosnia. Espero que hayas disfrutado de estos vídeos acerca de la cultura de Bosnia, de Sarajevo, de la guerra, de la Sarajevo Oriental de la República Srpska. Mañana tengo un vuelo a Belgrado, ahí seguirán los vídeos, tendremos cosas totalmente diferentes, vamos a dejar ya la guerra a un lado. Espero que os haya gustado mucho este vídeo, suscríbete si no estás suscrito, dale like, déjame un comentario, lo que quieras, diligente. Así que nada, nos vemos muy pronto, nos vemos, diligentes.